Después de haber dejado más que claro el asunto del vapor de agua y su efecto en el espectro de la luz visible, ahora veamos algunos aspectos del programa Cinema 4D que usa este sujeto Landucci. Es sumamente importante que los conozcan para que puedan detectar los fraudes y engaños de una forma fácil. Como en ellos vemos ecuaciones o aproximaciones basadas en las ecuaciones de Fresnel, pero lo voy a pronunciar como se lee en español, Fresnel, para tratar las reflexiones y la transmisión de la luz a través de medios con transparencia. Es de suma importancia que expliquemos de forma rápida y básica lo que son las ecuaciones de Fresnel. No recomiendo que se salten esa parte, puesto que es una muy buena clave para las refutaciones a los enunciados pseudocientíficos sobre la falsa refracción terraplanera. Es interesante cómo este genio de la plata, summa cum laude, se expresa como si entendiera alguna cosa sobre estos temas. Se puso a hacer toda una explicación bastante enredada en su directo sobre las ecuaciones de Fresnel y sobre la ley de Snell. Analicemos qué realmente son las ecuaciones de Fresnel. Comencemos por este video. To understand how ellipsometry works, we must start with a description of polarized light. Light is an electromagnetic wave. This visualization shows a beam of light propagating towards you. The electric field, shown as red vectors, oscillates perpendicular to the light beam direction. The magnetic field, shown as blue vectors, oscillates perpendicular to both the light beam direction and the electric field. The polarization state of a light beam is defined by its electric field, and therefore the magnetic field will not be displayed. Imagine putting a screen at a fixed location in the beam path and watching the tip of the electric field vector versus time, as shown by the yellow ball. In this example, the electric field oscillates up and down in a line, and the beam polarization state is called linear. Waves can be added together to create new polarization states. Here, the red and green waves are added in phase, resulting in a linear polarized beam with a different orientation. When two waves with equal amplitudes are added 90 degrees out of phase, that is, the maximum amplitude of the first wave occurs when the amplitude of the second is 0, circularly polarized light is generated. If the two waves have different amplitudes or arbitrary phases, elliptically polarized light is generated. This is where the term ellipsometry comes from. Now let's consider the reflection of polarized light from a sample. When light is obliquely reflected from a sample, the incident and reflected beams define a plane of incidence. Light with its electric field vector oscillating in the plane of incidence is called p-polarized light. Light with its electric field vector oscillating perpendicular to the plane of incidence is called s-polarized light. The enabling principle of ellipsometry is that p and s-polarized light reflect differently. Así que cuando la luz se refleja en un material dieléctrico con transparencia, el componente de luz paralela y el componente de luz perpendicular al plano de incidencia no se reflejan de igual forma. Las ecuaciones de Fresnel describen esto perfectamente. Así que ya saben, el plano de incidencia es ese rectángulo negro, el componente paralelo al plano de incidencia lo pueden notar en ese vector color verde, mientras que el componente perpendicular al plano de incidencia lo pueden notar en el vector color rojo. Las ecuaciones de Fresnel describen qué fracción de la luz se refleja y qué fracción se transmite en medios dieléctricos con transparencia, como lo es el aire y el cristal. En la imagen, noten cómo una fracción del pulso se transmite
mientras que otra fracción se refleja. En esta imagen vemos calculada la fracción de luz que se transmite o se refleja relacionada al ángulo de incidencia y el índice de refracción de dos medios distintos. En el ejemplo, tenemos luz incidiendo desde lo que sería el aire a el cristal con un índice de refracción de 1,5. Presten atención a las líneas entrecortadas que representan las reflexiones. La de color rojo es el componente paralelo y la azul es el componente perpendicular. En la izquierda están los valores de la fracción de la intensidad desde el 0 hasta el 1, que vendría siendo el 100%. Noten que a medida que se incrementa el ángulo de incidencia, va aumentando la fracción de luz que se refleja, principalmente en el componente perpendicular, mientras que el componente paralelo casi no se va reflejando, lo que va dejando la luz reflejada parcialmente polarizada. Luego, cuando las direcciones de los haces transmitido y reflejado forman un ángulo de 90 grados, el componente paralelo no estará siendo reflejado, solamente se refleja el componente perpendicular, por lo que la luz queda totalmente polarizada. A ese ángulo de incidencia, donde la luz de la reflexión está totalmente polarizada, se le conoce como ángulo de Brewster. Teniendo en cuenta que el aire es un medio dieléctrico, en la imagen ven la ecuación para la reflexión perpendicular y paralela. La reflexión efectiva se obtiene de la mitad de la suma de la fracción en ambas reflexiones. Digamos que el índice de refracción del aire es 1 para facilitar las cosas y que el índice de refracción del cristal es 1,5. Noten que en las ecuaciones está la ley de Snell incluida para saber el ángulo de refracción-transmisión, así que solo hay que introducir el ángulo de incidencia. Calculemos la fracción de la luz que debe ser reflejada con un ángulo de incidencia de 30 grados. Tenemos 4% de luz que va a ser reflejada, mientras que el 96% de la luz será transmitida. Ahora calculemos la fracción de luz que debe ser reflejada con un ángulo de incidencia de 60 grados. Tenemos 9% de luz que va a ser reflejada, mientras que el 91% de la luz será transmitida. Por último, calculemos la fracción de la luz que debe ser reflejada con un ángulo de incidencia de 80 grados. Tenemos un 39% de la luz que va a ser reflejada, mientras que el 61% de la luz será transmitida. ¿Qué pasaría si con un mismo ángulo de incidencia le aumentamos el índice de refracción al segundo medio que es el cristal? Cambiemos el índice de refracción a 2 y noten cómo la fracción de la luz reflejada es mayor. Así que hay una relación directa entre el índice de refracción y la forma en que se refleja la luz, cosa que nuestro científico holístico acepta sin más en su directo. El último paso a explicar es una situación particular que tiene que ver con lo que se llaman las ecuaciones de Fresnel, ¿bien? Que es una propiedad que está íntimamente ligada con lo que es el índice de la refracción. Entonces, ¿cuál es la clave detrás de esta cuestión del índice de refracción? Es esto. Se los voy a mostrar acá. Son las ecuaciones de Fresnel. ¿Bien? Las ecuaciones de Fresnel lo que nos dice es que, déjeme que se lo voy a mostrar mejor con una imagen. Les quería mostrar las ecuaciones de Fresnel para que sepan que está íntimamente ligado justamente con la ley de Snell y con todo lo que es el cambio de la refracción, la reflexión también, lo que es la transmisión de la luz, lo que es la polarización, que tiene que ver justamente con el ángulo en el cual la luz nos llega a nosotros como observador. Para el caso del ángulo de Brewster,
Lo tenemos súper fácil. Como esta es una reflexión externa al medio con mayor índice de refracción, solo usamos la función inversa, arcotangente, y dividimos el índice de refracción del segundo medio, que es el cristal, entre el índice de refracción del primer medio, que es el aire. Así que dividimos 1,5 entre 1 y el resultado es un ángulo de 56,31 grados, en donde la luz reflejada estará totalmente polarizada. Y como se dijo, a ese ángulo se le conoce ángulo de Brewster. Cuando sucede eso, noten cómo es fácil eliminar un reflejo, como en el caso del reflejo de esa ventana, girando un filtro polarizante. Bueno, confirmemos cómo es que el ángulo de incidencia en el reflejo interno para la luz de los arcoíris está cerca del ángulo de Brewster. Lo que vamos a realizar es un procedimiento sumamente básico que cualquiera puede hacer. Este es para el caso del arcoíris primario. Usemos la longitud de onda de 700 nanómetros, el índice de refracción del aire y del agua relacionados a esa longitud de onda en específico están puestos en la ilustración para ver qué ángulo tiene el rayo del sol incidente en la gota de agua. Usemos una línea perpendicular. Tenemos 60 grados, así que el cálculo para el ángulo de transmisión, refracción con la ley de Snell nos da un resultado redondeado de 40,6. Ahora usemos otra línea perpendicular. Y notamos que el ángulo de incidencia tiene aproximadamente el mismo valor de 40,6. Para el ángulo de reflexión la tenemos fácil, puesto que será igual al ángulo de incidencia. Así que volvemos a tener un valor de 40,6. Usamos otra línea perpendicular y nos damos cuenta de que volvemos a tener un valor aproximado a 40,6 grados. Ahora mostramos cuál debe ser el ángulo de transmisión-refracción para el rayo que sale del medio con mayor índice de refracción, que es el agua. Y tenemos un ángulo aproximado de 60 grados. Así que los cuatro ángulos internos en la gota fueron de 40,6 grados y los dos ángulos externos fueron de 60 grados. Si realizamos lo que aparece en la ilustración, nos sale un ángulo aproximado de 42,4 grados. Pero, ¿de qué es ese ángulo? Ese ángulo es el que se forma entre el rayo entrante del Sol y el rayo rojo a 700 nanómetros que va de salida de la gota. Vamos a confirmarlo. En efecto, ahí lo tienen. Ahora veamos a dónde debe ocurrir el ángulo de Brewster para el caso de las reflexiones internas. El cálculo arroja un aproximado de un ángulo de 37 grados. Pueden ver que el ángulo de incidencia adentro de la gota está cerca del ángulo de Brewster, por lo que la luz reflejada internamente queda polarizada. Cabe mencionar que si el ángulo fuera mayor como para tener una reflexión interna total, entonces lo que ocurriría es un cambio de fase, tema que ya pronto menciono. En resumen, para el arcoíris primario, tenemos un aproximado de 94% de polarización, mientras que para el secundario, tenemos un aproximado de 90% de polarización. Así que, terraplanistas, el asunto de los arcoíris es un asunto ampliamente comprendido y matemáticamente bien definido, porque claramente el mundo real no funciona por arte de magia, como pasa con su modelo de la Tierra tortuga. En cuanto a la ley de Snell, la tenemos muchísimo más fácil de lo que vimos con las ecuaciones de Fresnel. El medio de arriba representa el aire con un índice de refracción de 1 y el segundo medio representa el cristal con un índice de refracción de 1,5. Noten
que a mayor ángulo de incidencia, más se refracta el rayo, pero si el rayo incide de forma perpendicular, no ocurre ningún ángulo de refracción. Lo único que cambia es la velocidad de propagación de la luz. Eso es todo. Partiendo de ese hecho, con pocos grados en el ángulo de incidencia, vemos que casi no se refracta el rayo. Ahora pongamos el cristal arriba y el aire abajo. Cambiemos los índices de refracción. Y noten que en este caso pasa lo mismo cuando el rayo incidente es perpendicular. No ocurre un ángulo de refracción. Lo único que cambia es la velocidad de propagación. Adentro del medio con mayor índice de refracción, que en este ejemplo es el cristal, sucede algo muy curioso. Vamos a alcanzar un ángulo en un punto determinado, conocido como ángulo crítico. ¿Cómo se calcula el ángulo crítico? Pues de una forma muy sencilla. Solo usamos una función inversa, el arcoseno, y dividimos el índice de refracción del aire, que es 1 para este ejemplo, entre el índice de refracción del cristal, que es 1,5. El ángulo crítico estará a 41,81 grados. Veamos qué pasa. Ahora bien, ¿qué ocurre luego que sobrepasamos el ángulo crítico en el medio con mayor índice de refracción? Que ocurre una reflexión interna total. Aclaro que la reflexión interna total solo ocurre adentro del medio con mayor índice de refracción. En las reflexiones externas al medio con mayor índice de refracción, eso no ocurre. Vamos a cambiar el ángulo a ver qué pasa. Ahí lo tienen, una reflexión interna total. Noten en el video cuando ocurre el ángulo crítico y luego la reflexión interna total. A diferencia de las reflexiones externas y las reflexiones internas normales que se dan antes de alcanzar el ángulo crítico en el medio con mayor índice de refracción, en una reflexión interna total, luego que sobrepasamos este ángulo crítico, la fracción de la luz que es reflejada es del 100%. En otras palabras, no queda ninguna fracción de la luz siendo transmitida o refractada. Resumamos todo lo que se mencionó. Las ecuaciones de Fresnel nos sirven para saber cuánta fracción de la luz se refleja y cuánta fracción de la luz se transmite en la refracción en un medio dieléctrico con transparencia. Ejemplos de medios dieléctricos con transparencia son el aire, el agua y el cristal. Las ecuaciones de Fresnel también nos sirven para saber cuánta luz del componente paralelo o el componente perpendicular se refleja y se transmite, lo que nos permite saber cómo se polariza la luz en reflexiones en medios dieléctricos con transparencia. Con la ley de Snell podemos saber la relación entre la velocidad de propagación de la luz y el índice de refracción de distintos medios. También podemos saber el cambio de dirección en la propagación según el ángulo de incidencia del rayo. Tanto las ecuaciones de Fresnel como la ley de Snell están relacionados. Bueno, ya teniendo claro qué realmente son las ecuaciones de Fresnel, o debería decir, algunos aspectos sumamente básicos sobre las ecuaciones de Fresnel y luego la ley de Snell, podremos comprender de mejor manera y de forma súper fácil los siguientes aspectos del programa Cinema 4D, que, como dije, esta sección explicará aspectos importantes sobre el programa, puesto que la mayoría de las personas saben que hay fraudes y engaños en las animaciones de estos canales de pseudociencia.
así que solo necesitan una orientación para que puedan identificar a dónde es que está ese engaño. Comencemos con el primer ejemplo. Lo que observan en este momento son polígonos y poliedros sin ningún material asignado. Como ven, hay varias formas prehechas. Luego, tenemos los materiales, los cuales asignamos a los objetos para que tengan una textura o efecto. Asignemos los materiales que tengo hecho a los objetos para que vean qué ocurre. Ahora los objetos tienen texturas y todo adquiere la forma y efecto que nos permita el programa. Si notan una marca de agua en el render, es porque lógicamente uso Redshift en versión de prueba, puesto que no es gratis. Redshift es el renderer que utiliza el científico holístico de La Plata en sus animaciones. Noten que el piso muestra unas reflexiones. Vamos a acercarnos un poco más. Si abrimos el material, podremos entender qué pasa con esa reflexión. Noten la opción BRDF, que significa Bidirectional Reflectance Distribution Function. Tenemos tres opciones. Las dos principales son el modelo de Cook y Torrance con el factor de distribución de Beckman y GGX, siendo la primera el estándar para juegos y animaciones. Las mismas se encargan del cómputo para las reflexiones, porque tenemos dos tipos de reflexiones. La reflexión especular, como en una superficie pulida como la de un espejo, y reflexiones difusas, que se dan en superficies irregulares o ásperas. En la misma página web donde vimos la calculadora de Snell, podemos ver esta comparación entre ambos tipos de reflexión. Ahí vemos el reflejo en una superficie pulida, por lo que es un reflejo especular. Ahora aumentemos la aspereza de la superficie. ¿Ven lo que ocurre con la reflexión ahora? Cuando ocurre eso, tenemos una reflexión difusa. Por supuesto, podemos ver una comparación entre las tres opciones. Noten cómo al ir aumentando la aspereza de la superficie del material, cada opción calcula de forma diferente lo que debe ser la reflexión difusa final. Aumentemos la aspereza de la superficie y veamos qué ocurre. Ahora el piso, que tenía una reflexión especular como en una superficie pulida, muestra una reflexión difusa. Bueno, pongamos todo como en el principio y habilitemos un objeto en forma de cubo. Vamos a crear un material de Redshift. Y elegimos Glass, que es cristal. Pueden notar lo siguiente. Donde dice refracción transmisión, la opción IOR, que significa Index of Refraction o índice de refracción, está deshabilitada, puesto que por defecto abajo está marcada la opción Link to Reflections o vincular a las reflexiones. Esto significa que el índice de refracción lo vamos a controlar en la sección de las reflexiones. Esto se hace puesto que recordarán que hay una relación directa entre el índice de refracción de los medios con la fracción de luz que se transmite en materiales con transparencia y la fracción de luz que se refleja, cosa que vimos en las ecuaciones de Fresnel. A mayor índice de refracción en el segundo medio, mayor reflexión. Pero basta de palabras y vamos a comprobarlo. Asignamos el material al cubo. Ahora pongamos el índice de refracción en 1. Noten que no solamente ya no vemos el efecto de la refracción, sino que tampoco vemos ninguna reflexión, como por ejemplo la que veíamos del cubo en el piso. Ahora, por puros propósitos de demostración, exageremos el índice de refracción a 16.
pueden ver que el cubo refleja una gran fracción de luz. Si por alguna razón muevo, aunque sea un pelo, de la opción que dice weight y lo saco del valor del 1, estamos rompiendo la relación entre el índice de refracción y las reflexiones para hacer lo que nos da la gana por X o Y motivo. Así que ya no tendríamos reflexiones realistas. Vamos a ver qué pasa si llevo la opción a 0. Pueden ver en el piso que el cubo dejó de reflejar luz, pero noten que el efecto de la refracción sigue estando presente. Pongamos el valor nuevamente a 1. El cubo vuelve a reflejar la luz en relación con su índice de refracción. Bueno, ya podemos pasar al siguiente ejemplo. Ahora vamos a considerar lo que pasa con las reflexiones en el agua y las animaciones del científico holístico. Lo que uso para recrear el agua es un simple polígono cuadrado y plano, conectado a un plugin gratuito llamado Hot4D. El mismo genera un desplazamiento a la forma geométrica del polígono, haciendo parecer que es agua en movimiento. Si lo quito, el polígono vuelve a su forma plana original. Noten que el material que tengo asignado es el que Redshift nos brinda para el agua, con un índice de refracción de 1,33 y 0 aspereza de superficie. Vuelvo a repetir, el índice de refracción controla las reflexiones, así que el weight tiene que estar en 1 en todo momento para no romper la relación que hay del componente Fresnel y tener un efecto que vaya de acuerdo con la realidad. Vean cómo la superficie irregular del objeto que representa el agua hace que tengamos una reflexión difusa. Vuelvo a quitar el plugin y ahí tenemos una reflexión especular como en una superficie pulida. Bueno, pongamos todo como antes. Voy a habilitar un objeto plano que va a representar un pedazo de cristal con un índice de refracción de 1,1 para este ejemplo. El polígono va a causar un desplazamiento de los objetivos, incluida el agua. Así que veamos qué sucede a continuación. Pueden apreciar la parte de los objetivos desplazados en contraste con la zona que no está afectada por el cristal. Ahora abrimos el material que pusimos al agua. Muy bien. Comencemos a desvincularnos del componente de Fresnel, reduciendo el weight y así reducir las reflexiones sin alterar la refracción-transmisión. Ahí lo tienen. Estamos haciendo estas animaciones al estilo del científico holístico. Cuando tenemos varios objetos con transparencia, con un cierto índice de refracción, podemos esconder los errores reduciendo las reflexiones del agua o las reflexiones del cristal, que en el canal pseudocientífico erróneamente le llama a una simulación del aire. Es ahora donde comenzamos a comprender por qué hago énfasis sobre las ecuaciones de Fresnel, sobre la ley de Snell y sobre el asunto de las reflexiones. Comprobamos que ese tipo de reflexión en el agua es completamente irreal. Pueden contrastar todo esto en dos de las animaciones de este personaje. La primera la encuentra en la hora 1:10 de su directo sobre Fata Morgana, donde por los pocos elementos en el mismo, no tuvo la necesidad de reducir las reflexiones en el agua, mientras que en su animación del Canigó, en el minuto 52:30, vemos que drásticamente hay unas reflexiones muy pobres en la recreación del agua. Incluso, el reflejo del sol en la misma es inexistente. Lógicamente, no es conveniente dejar las reflexiones por los problemas que pudieran presentarse con los objetos ocultos que tenía la misma. Y sí, dije objetos ocultos. Les voy a demostrar a qué me refiero. Así que por favor tomen nota en esta.
Fíjense que en esta pestaña que tiene por nombre de Object Manager, hay dos círculos pequeños en esta lista de objetos. En el círculo de arriba, podemos elegir si queremos que un objeto sea visible en el viewport. Vamos a ver qué ocurre con el cristal del ejemplo cuando ponemos en rojo el círculo de arriba. Ya no podemos ver más el cristal en el viewport, pero sí es visible en el render. Si hacemos lo mismo con el círculo de abajo, entonces ya el objeto no es visible en el render. ¿A qué voy con todo esto? En las animaciones de nuestro científico planoide, la primera, que es del directo, tiene ocultos los objetos nombrados por Fatamorgana Start y Fatamorgana End. Así que solo podemos ver el efecto en el render, pero no podemos ver ambos objetos en el viewport. En la animación del Canigo, el objeto por nombre Fatamorgana End también está oculto y solo podemos ver su efecto en el render. Claramente, nuestro científico holístico no desea que sepan a dónde están esos objetos ni qué forma tienen. Solo desea que se vea el efecto en el render. Pues, para ser honesto, como él asegura que es con sus animaciones, esta práctica de dejar ocultos esos objetos en el viewport deja mucho que pensar, haciéndose evidente que solo cuenta la mitad de la historia en sus videos. Y para que vean la doble moral de los terraplanistas que dicen criticar o rechazar todo aquello que ellos entienden que es CGI, pero a ese astrofísico plano le aceptan a ciegas todas sus animaciones. Para el final de esta sección del video, tratando los aspectos básicos del programa Cinema 4D, utilizado por el astrofísico de la tortuga, tocaremos el tema de lo que son los shading networks, que son conexiones entre nodos con opciones específicas para generar materiales y efectos más complejos. Ahora están viendo una librería de materiales de Redshift. Como ven, al hacer uso de estos shading networks, conseguimos recrear un sinfín de materiales y efectos. Para poder conectar diferentes nodos y hacer estas redes, necesitamos de un editor. El que viene con Redshift se llama Shader Graph. Como ejemplo, hagamos una recreación bastante simple de agua para que se vaya entendiendo cómo funcionan estos networks. Creamos un material de Redshift, le asignamos el preajuste agua y lo asignamos al objeto plano. Ahora entramos al Shader Graph, buscamos un nodo con nombre Displacement y lo conectamos al displacement del output. Ahora buscamos el nodo para Noise y lo conectamos al Texture Map. Bien, pongamos un tag de Redshift al objeto plano. En la pestaña Geometría habilitamos Override y por supuesto habilitamos la opción Displacement. Como pueden ver, con una configuración sumamente básica, tenemos una recreación bastante simple de agua. De esta forma es que estos shading networks nos permiten recrear muchísimas cosas. Sabiendo todo esto, podemos proseguir con el tema. Sucede que en una ocasión, el canal compañero Alerta Pastores Masones Infiltrados había puesto un video en donde se vierte butano líquido para explicar de una forma bastante simple y sin entrar en cuestiones de medidas o temperaturas o índice de refracción, lo que ocurre con la refracción en la Tierra esférica y cómo ocurre que podamos ver objetivos ocultos por un horizonte. Desde luego
que al no poder tener una refutación válida, nuestro científico plano tortugo se puso a buscarle la quinta pata al gato y solo sacó excusas muy pobres en su directo. Decía que el video tenía trampas, ya que la cámara se puso con una inclinación, a lo que yo me pregunto, ¿no eran ellos mismos los que decían que los edificios se tendrían que inclinar a la distancia? Pues en el primer video demostramos que en un solo grado habían aproximadamente 111 kilómetros. Para lo que podemos ver a la distancia, es casi imperceptible esta inclinación. Pero de que hay una inclinación, hay una inclinación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no hay inclinación? En el caso del horizonte por el cilindro, recordando que la persona ni está poniendo los objetivos de colores a una escala, ni usa una esfera con una escala, ni usa una cámara con una distancia a una escala, tampoco se requiere que los objetivos o la cámara estén directamente en la superficie del cilindro. Solo basta que el mismo nos sirva de horizonte para tapar los objetivos. Luego, las excusas sobre el asunto de las temperaturas extremadamente frías, en donde se evapora el butano, y su alto índice de refracción, que es cercano al del agua, nos confirma que efectivamente esta gente no tuvo nada válido que poder decir, así que se inventaron cualquier cosa. Volvemos a lo mismo. La persona del video no estaba recreando nada a escalas. Noten que en la descripción del video, él indica lo que estaba haciendo. Dice que estaba recreando un escenario en donde tenemos una capa de aire frío y denso a lo largo de la superficie de un lago. Como recordarán, generalmente el aire más denso se encuentra cercano en la superficie de la Tierra, pero si sucede una inversión térmica, el recorrido de la propagación de la luz se puede curvar, como pasa con el fenómeno de refracción lumen, que no es un espejismo, pero hace ver objetivos que estarían ocultos por el horizonte con una mayor intensidad que la refracción atmosférica estándar. Más adelante hablaremos en detalle sobre este fenómeno. Recordarán que mencionamos que en un medio no homogéneo, que no es uniforme, un rayo luminoso horizontal se va a ir curvando desde el gas menos denso hacia el gas más denso. Así que, por lo visto, a esa persona del video le faltó hacer unos cuantos dibujitos o explicar más de lleno en qué consistía lo que estaba haciendo, porque es evidente que no contaba con la astucia de estas grandes eminencias intelectuales del terraplanismo. En fin, no pudo faltar una de sus clásicas animaciones en el cinema 4D, y como ya saben que estos personajes se han puesto muy sensibles si alguien pone material de sus canales de pseudociencias, pues tocó hacer una recreación de lo que allá se hizo. Ahí tengo dos cámaras, una en un ángulo recto y la otra con una inclinación. Pueden notar que hay un rectángulo, que no es otra cosa más que un polígono plano, algo así como una lámina de cristal. Vamos a abrir el material que usaremos para representar el butano. Abrimos el shader graph y ahí pueden ver unas conexiones bastante similares a lo que hizo el astrofísico planoide. Por favor, tomen nota en lo siguiente que voy a explicar. En este nodo, que es una rampa con un gradiente de color, está conectada al opacity del material de redshift. Tener un gradiente como ese, donde se comienza con el blanco y se termina con el negro, conectado al opacity del material y que el gradiente sea uno vertical, significa que el efecto será más fuerte en la parte de abajo y que mientras subimos va desapareciendo el efecto. Así que Landucci deja clarísimo que el índice de refracción
es más pronunciado en la parte de abajo y que según se sube, el índice de refracción va disminuyendo, cosa que ocurre en la Tierra por lo general. Dicho todo esto, vamos a habilitar el efecto a ver qué ocurre. Ahí tienen el efecto y se aprecia como el bloque color rojo que antes no se veía, ahora se puede ver. También apreciamos como el índice de refracción va disminuyendo con la altura. Les puedo garantizar que en esta ocasión Landucci no hizo nada fraudulento, aunque bueno, la explicación que dio estuvo 100% errada y les demostraré por qué. Volvamos nuevamente al shader graph. Elegimos el material de Redshift y veamos la sección de las reflexiones y la sección de refracción transmisión. El científico holístico erradamente venía explicando que ese efecto era una fata morgana y que su fata morgana mágica trata de reflexiones internas, específicamente reflexiones internas totales. Una explicación muy errada, comenzando porque las reflexiones internas solo se dan adentro del medio con mayor índice de refracción. Afuera del medio, lo que tenemos son reflexiones externas que no se comportan exactamente igual. Pero, ¿qué ocurre cuando examinamos los valores que tenía el profeta de la tortuga y los 4 elefantes? En la sección de las reflexiones, vemos que se desvinculó del componente Fresnel, poniendo el valor del weight en 0, práctica que ya vieron anteriormente de este sujeto, como con el asunto de las reflexiones del agua en la animación del Canigo. Luego noten, en la sección Refraction Transmission, deshabilitó la opción que vincula las reflexiones directamente con el índice de refracción. En resumidas, tenemos 100% de luz siendo transmitida en los rayos refractados y 0% de luz siendo reflejada. Esa configuración está totalmente desvinculada del componente de Fresnel. Entonces hay que preguntarse si el efecto que representa el butano es 100% transmisión-refracción, a donde ocurren las reflexiones internas de las que habla este sabiondo de la Tierra plana, en las cuales dice que se basa su fata morgana mágica. Claramente, él mismo se autorrefutó, dejando que veamos las configuraciones que tenía. Grave error. Para probarles que el asunto con el butano no se trata de reflexiones y muchísimo menos de reflexiones internas en el butano o alguna fata morgana mágica landucciana, vamos a recrear el asunto, pero esta vez usaremos un pedazo de cristal simple. Luego, romperemos la relación de Fresnel eliminando por completo las reflexiones y solo dejando la luz transmitida en la refracción. Por supuesto, esta vez estoy usando Maya y estoy renderizando con Arnold de Solid Angle. Ahí pueden ver que tengo 2 cámaras, una con un ángulo recto y la otra con inclinación. Ahora habilitamos nuestro pedazo de cristal. Ponemos 0 aspereza de superficie y un índice de refracción de 1,5. Comencemos a habilitar la transmisión para que el objeto sea transparente y pase la luz. Ya comienzan a ver que parte del cubo rojo que estaba oculto ahora es visible. ¿Lo ven? Antes y después. Vamos a desvincularnos del componente Fresnel, dejando el weight de las reflexiones
en 0, para que así no haya ninguna reflexión y solo quede la transmisión de la luz refractada. Por lo que apreciamos, vemos cuán grande es la equivocación del gurú de los 4 elefantes al decir que el asunto con el butano se trata de puras reflexiones, de reflexiones internas por haber sobrepasado algún ángulo crítico que él se inventó, y que todo eso tenía que ver con su fata morgana mágica y reflectiva. Para su mala suerte, lo que vemos es 100% de luz siendo transmitida y 0% de luz siendo reflejada. Así que mejor suerte para la próxima. En cuanto al asunto de las reflexiones internas y externas al medio con mayor índice de refracción, ahí pueden ver el LED de la Tierra plana con su domo mágico y su minisol mágico adentro del mismo. Noten que parte de la pared cuadriculada externa se refleja en la parte externa del domo mágico. Sin duda alguna, eso es una reflexión externa al medio con mayor índice de refracción. Ahora vamos a adentrarnos al interior del medio con mayor índice de refracción, que es el domo mágico. Ahí tienen el minisol y vamos a ir subiendo la vista a ver qué ocurre en el interior del domo. Pueden ver, es así, son reflexiones internas. Pueden notar que hay una fracción de la luz de la pared cuadriculada externa siendo transmitida hacia la cámara, pero otra fracción de la luz está siendo reflejada hacia la cámara internamente. En este video apreciamos de forma fácil lo que ocurre. Ahí tienen luz incidente en el medio con mayor índice de refracción, que es el agua. Noten la refracción-transmisión, pero también las reflexiones internas normales. Y luego pueden notar la reflexión interna total, en donde toda la luz es reflejada y ninguna es transmitida. Regresando con el domo mágico, es inevitable recordar ese brillante argumento en donde los terraplanistas decían que las reflexiones de la luz en el domo eran necesarias para ver los arcoíris. Ahora, al mirar esto, vemos lo que serían las reflexiones internas en ese tipo de modelo. ¿Para qué ver los países del mundo en fotografías o videos cuando solo necesito levantar la vista y verlos reflejados en el domo? Definitivamente el espionaje no se haría esperar. A lo mejor por eso los terraplanistas dicen que están intentando destruir el domo, haciéndole bombardeos al mismo. Pero en fin, prosigamos. En la animación del astrofísico de la planicie, luego que presentara el asunto del butano y su errónea explicación, luego mostró otro ejemplo que, según él, respaldaba todo lo que había dicho sobre su fata morgana recta y reflectiva. Mostró una figura como esta que ven ahora, y luego mostró un pedazo de cristal representando su fata morgana reflectiva. Lo comenzó a girar y llegó a un ángulo en donde las reflexiones comienzan a ser mayores que la transmisión. Recordemos que lo que vemos son reflexiones externas al medio con mayor índice de refracción. Pero este científico plano le llamaba incorrectamente reflexiones internas totales, e incluso dijo que era porque había sobrepasado el ángulo crítico, cosa que vimos que solo ocurre en reflexiones internas. Pero vamos a ayudarlo. Digamos que se le olvidó mencionar todo eso, y que solo estaba haciendo una representación de lo que sería una reflexión interna total, aunque no de forma exacta. Luego habilitó 2 objetos de colores y dijo que esa era su prueba
de que lo que vemos en los espejismos superiores solo son reflexiones de su fata morgana mágica y reflectiva. Detrás de ese objeto de color amarillo hay uno rojo. Lo que voy a hacer ahora no tiene nada que ver con lo que hizo Landucci, solo voy a realzar las reflexiones. Ahí pueden ver con mayor detalle el reflejo del objeto rojo atrás del objeto amarillo. Utilicemos la representación de un barco. Pueden notar que en el reflejo se observa la parte superior del barco. Cuando comparamos con lo que vemos en los espejismos superiores, no concuerda del todo. Como los terraplanistas son famosos por buscar todo tipo de excusas, vamos a evitarles el trabajo y momentáneamente vamos a darle la razón. Digamos que eso que vemos en los espejismos superiores se trata de reflexiones landuchianas y de su fata morgana mágica y reflectiva en el tope del conducto troposférico. Sin embargo, vamos a ver cómo esa fata morgana mágica y reflectiva logra explicar la verdadera fata morgana. Noten una verdadera fata morgana en esta imagen. Miren el efecto y las imágenes repetidas de forma vertical. Ahora comparemos eso con la recreación que hice de una verdadera fata morgana. Ahí lo tienen. Lo que hice fue poner varios puntos de inversión con una rampa de color. Es lo mismo que ven en esta imagen. La fata morgana mágica y reflectiva landuchiana no logrará jamás recrear a puras reflexiones esto que sucede en la realidad. Verifiquemos qué pasa si eliminamos las reflexiones en mi recreación de fata morgana. Pongamos el weight de las reflexiones en 0. Como ven, seguimos contemplando el efecto, puesto que se trata principalmente de refracción-transmisión. Ahora verifiquemos la fata morgana mágica y reflectiva landuchiana. Pongamos el weight de las reflexiones en 0. Y ahí lo tienen. Ha desaparecido el efecto. Tenemos 100% refracción-transmisión y 0% de reflexión. Esto refuta horriblemente al propio creador de la animación y su propia explicación sobre el asunto con el butano. Comparemos para refrescarnos la memoria. Vamos a donde tenemos la cámara inclinada por debajo del cilindro y habilitemos nuevamente el efecto para el butano. Vamos a abrir el material de Redshift. Como recordarán, Landucci tenía desvinculado el componente Fresnel al tener las reflexiones en 0%. Pueden ver que el weight está en 0. Así que esto del butano es totalmente distinto a esto otro que hizo acá. Básicamente no hay que refutar nada. Estos novatos e ignorantes siempre lo terminan haciendo por nosotros, dejando todo este asunto sumamente fácil. Si a este punto está algo confundido o no entiende bien lo que aquí se ha demostrado, probablemente necesite repasar la parte del principio en donde explico parte de lo que son las ecuaciones de Fresnel y la ley de Snell. Llegados a este punto, no hay más que explicar en cuanto al asunto del proyecto con el butano y las animaciones landuchianas. Solo resta una cosa. Como este científico holístico se quejó de que los objetivos de colores no estaban en la superficie del cilindro en el video, y como dice que el asunto de la refracción estándar o el fenómeno looming en la Tierra esférica es algo imposible, vamos a ver si todas estas excusas baratas son válidas. Voy a hacer una recreación para la Tierra esférica con una cámara y unos objetivos de colores perpendicular a la superficie de la Tierra. Voy a hacer todo desde cero para que vean que nosotros no necesitamos hacer animaciones o composiciones fraudulentas
como en estos canales de pseudociencias terraplanistas, donde dejan objetos ocultos a propósito, donde usan índices de refracción muy diferentes según avanzan los frames de las animaciones, en donde se desvinculan del componente Fresnel a propósito, etcétera, etcétera. Más adelante compartiré una información de una persona llamada Andrew T. Young, que es un astrónomo experto en estos temas sobre refracción atmosférica. Por ahora, les muestro una tabla en donde él compara el efecto de la refracción estándar con un wedge lens o un lente de cuña. Tomemos la idea para lo que vamos a hacer, así que por favor, acompáñeme a ver qué tanta razón tiene el profeta de la tortuga y los 4 elefantes. Comencemos con una pared cuadriculada para que nos sirva de referencia. Importamos un wedge lens que ya tengo preparado. Ahora preparemos el material de Arnold para usarse con este lente. Pongamos el preajuste cristal y veamos qué ocurre. Muy bien. Vamos a generar un shading network. El editor en Maya se llama HyperShade. Buscamos el material de Arnold que tiene asignado el lente. Buscamos un nodo con el nombre AI Range. Buscamos la salida de transparencia. Ahora los conectamos al índice de refracción en la sección de las reflexiones. Noten que el encasillado se volvió amarillo. Eso quiere decir que está conectado. Ahora busquemos una rampa. Y conectamos el OutColor al input del nodo AI Range. Queremos unas transiciones suaves, así que elegimos Smooth. Como vamos a tratar con una esfera, elegiremos una rampa circular, la cual nos permitirá tener un efecto concéntrico con la esfera. ¿Recuerdan que dije que el color blanco representa el valor máximo y el color negro el mínimo? Pues nuestro gradiente debe comenzar por el blanco y terminar por el negro, ya que el índice de refracción va disminuyendo con la altura. Pronto entenderán a qué me refiero. Ahora en el nodo AI Range le especificamos al programa el valor mínimo y el valor máximo que voy a controlar con la rampa, puesto que por defecto el programa interpreta el valor mínimo como 0 y el valor máximo como 1. Como sabemos, el valor del índice de refracción no comienza en 0, comienza en 1. Pongamos a nuestro nuevo valor mínimo un 1 y a nuestro nuevo valor máximo un índice de refracción de 1,2. Sé que es mucho, pero recuerden, al igual que el video del butano, no estamos haciendo nada a escalas. Lo que queremos es ver si el efecto de una refracción en una tierra esférica levantaría los objetivos por arriba del horizonte. Ahora veamos el efecto del índice de refracción que disminuye con la altura de forma concéntrica. Importemos un modelo de la Tierra esférica.
Ahora voy a agrupar el lente para copiarlo varias veces alrededor de la Tierra, y así represente algo como lo que sería la atmósfera. Recuerden, nada de esto se está haciendo a escalas. Perfecto. Ahí tienen 40 lentes distribuidos equitativamente, siguiendo la curvatura de la Tierra, lo que hará que la luz se vaya refractando según el índice de refracción de los lentes con la curvatura terrestre. Añadimos una cámara que estará adentro de los lentes. Y por último, añadimos los objetivos de colores. Confirmemos que son perpendicular con la superficie de la Tierra. Excelente. Ahora dejemos visible solo el objetivo color verde. Habilitamos los lentes y pueden notar que aún no pasa nada, puesto que nuestro gradiente está muy por debajo. Eso quiere decir que el índice de refracción en la superficie de nuestra Tierra es 1, como creen los terraplanistas que vivimos, cuando se piensan que un cálculo puramente geométrico es suficiente para el asunto de los objetivos ocultos por el horizonte a la distancia. Claramente, ese cálculo geométrico no es suficiente cuando se cuenta con una atmósfera. Comencemos a ver qué ocurre cuando comienza a haber un índice de refracción en la superficie de la Tierra. Eso es lo que ocurre cuando tienes una atmósfera en la Tierra esférica y no vives en el vacío, como se creen que vivimos los terraplanistas. Vamos a hacerlo nuevamente. Bueno, una vez más queda demostrado que Landucci es un gran ignorante y un novato en cuanto a todos esos asuntos sobre refracción.